Capítulo 2. La dura verdad. Tal vez el mito dominante en la iglesia evangélica actual es que el éxito del cristianismo depende de lo popular que sea y que el reino de Dios y la gloria de Cristo de alguna manera avanzará sobre la base del favor del público. Esta es una fantasía muy vieja. Recuerdo haber leído una cita del apologista Edward John Carner en la biografía del predicador galés David Martin Joy, escrita por Ian Murray. En sus años formativos en el seminario teológico Fuller, Carner decía respecto del evangelicalismo: necesitamos prestigio desesperadamente. Los creyentes se han esforzado mucho por colocarse en posiciones de poder dentro de la cultura. Buscan influencia académica, política, económica, atlética, social, teatral y religiosa. En toda otra forma posible, con la esperanza de lograr que los medios de comunicación masivos los tomen en cuenta. Pero cuando logran esa exposición, a veces mediante los medios de comunicación masiva, a veces en el ambiente de iglesias de mente bien abierta, presentan un evangelio reinventado y diseñado a la moda que sutilmente elimina la ofensa del evangelio e invita a la gente al reino por un sendero fácil. Descartan todas las cosas difíciles de creer en cuanto al sacrificio de uno mismo, a aborrecer a la familia y cosas por el estilo. La ilusión es que podemos predicar nuestro mensaje más eficazmente desde las encumbradas perchas del poder e influencias culturales, y que una vez que hayamos captado la atención de todos, podemos conducir a más personas a Cristo si le quitamos el evangelio su aguijón y alimentamos un mensaje que agrande al usuario. Pero, para llegar a esas perchas encumbradas, algunas figuras públicas, cristianas, diluyen la verdad y la acomodan. Luego, para mantenerse allí, ceden a la presión de perpetuar la enseñanza falsa para que su público siga siéndoles leal. Decir la verdad llega a ser un ajuste nada sabio en la carrera. Los pastores de las iglesias locales están entre los primeros en dejarse seducir para usar este evangelio de moda, tallado para que encaje en el deseo del pecador y tergiversado astutamente para superar la resistencia del consumidor. Estilizan las reuniones de la iglesia para que se vean, suenen, se sienten y huelan como el mundo, a fin de eliminar la resistencia del pecador y seducirle al reino por un sendero fácil y familiar. La idea es hacer que el cristianismo sea fácil de creer. Pero la verdad, sin barniz, sin tergiversación ni modificación, inevitable, es que el evangelio es en verdad difícil de creer. Es más, si se deja sin ayuda al pecador, le es absolutamente imposible. Esta es la filosofía de moda. Si les gustamos, le gustará a Jesús. Este artículo funciona superficialmente, pero solo si le hacemos acomodos a la verdad. No podemos simplemente criticar a los predicadores locales por reinventar el evangelio, porque no están actuando en forma distinta a los teleevangelistas de renombre y otros evangélicos más ampliamente conocidos, para mantener sus cargos de poder e influencia tan pronto los han alcanzado. Mantienen esta tenue alianza con el mundo en nombre del amor, el atractivo y la tolerancia. Y para conservar contentos en la iglesia a los inconversos, deben reemplazar la verdad con algo suave e inofensivo. Como dijo cierto calvinista una vez, a veces no presentamos el evangelio lo suficientemente bien para los que no son elegidos lo rechacen. Ahora bien, no quiero que se me malentienda. Estoy comprometido a proclamar el evangelio hasta donde me sea posible aquí y en todo el mundo. Prefiero que la rectitud prevalezca sobre el pecado. Prefiero elevar a los justos y exponer el pecado tal y como es, en toda su destructividad. Anhelo ver que la gloria de Dios se extienda hasta los confines de la tierra. Anhelo ver la luz divina inundando el reino de las tinieblas. Ningún leal hijo de Dios se contenta jamás con el pecado, la inmoralidad, la injusticia, el error y la incredulidad. El aprobio que cae sobre el Señor cae sobre mí, y el celo de su casa me consume, tal como a David y a Jesús. Sin embargo, detesto las iglesias del mundo que se han convertido en refugio de herejes. Me disgusta una iglesia de la televisión que, en muchos casos, se ha convertido en cueva de ladrones. Me encantaría ver al Señor Divino empuñando un látigo y azotando a la religión de nuestro tiempo.
A veces lanzo en oración salmos imprecatorios directamente a la cabeza de ciertas personas, pero casi siempre oro para que el reino de Dios venga. La mayoría de las veces oro que el Evangelio penetre en el corazón de los perdidos. Comprendo por qué John Knox dijo: «Dame Escocia o me muero». ¿Por qué otra cosa voy a vivir? Comprendo por qué el misionero pionero Henry Martyn salió corriendo de un templo hindú y exclamó: «No soporto la existencia si a Jesús lo deshonran de esta manera». Fui a un programa radial de charlas en una emisora importante, en cierta ciudad grande, donde la animadora era una popular consejera cristiana. En un programa diario de 3 horas, ella aconsejaba a los oyentes que la llamaban para contarle toda clase de problemas, algunos muy serios. Pero, por las preguntas que me hizo en el programa, me pareció que ella no había leído gran cosa en cuanto a la doctrina cristiana. Fuera del aire, durante las tandas comerciales, me dijo: «Usted usa la palabra santificación. ¿Qué quiere decir eso?». Eso fue un indicio. Si no sabía lo que quería decir santificación, le faltaba mucho por hacer. Todavía fuera del aire le pregunté: «¿Cómo llegó usted a ser creyente?». Nunca olvidaré su respuesta. Me dijo: «Fue fantástico. Un día encontré el número de teléfono de Jesús y desde entonces hemos estado en contacto». «¿Qué?», le pregunté, tratando de no parecer demasiado incrédulo. «¿Qué quiere decir?». «¿Qué quiero decir con eso de que qué quiero decir?», me disparó bruscamente. Ella no entendía que hasta su testimonio necesitaba una explicación. Luego me preguntó: «¿Cómo llegó usted a ser creyente?». Entonces empecé a hablarle brevemente del Evangelio, pero me cortó y me dijo: ¿qué pasó? No hay que andar entrando en todo eso, ¿verdad que no?». «Sí, claro que sí. No le doy tregua a la forma como marcha el mundo. Me disgusta todo lo que deshonra al Señor. Estoy en contra de todo lo que está en contra y a favor de todo lo que Él respalda. Anhelo ver que se conduzca a las personas a la fe salvadora de Cristo. Detesto que los pecadores mueran sin esperanza. Me he consagrado a la proclamación del Evangelio. No soy tan estrecho en esto. Quiero ser parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Quiero predicar el Evangelio a toda criatura. No es que me interesan los perdidos del mundo, ni que haya una tregua fácil con un mundo pecador que deshonra a mi Dios y a Cristo. Para mí, la única pregunta es: ¿cómo hago mi parte? ¿Cuál es mi responsabilidad? Con toda certeza, no puede ser acomodar el mensaje. El mensaje no es mío. Viene de Dios, y es por ese mensaje que Él salva. No solo no puedo acomodar el mensaje, sino que tampoco puedo acomodarlo en el costo. No puedo cambiar las condiciones. Sabemos que Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo». Jesús dijo que tenemos que llevar nuestra cruz hasta la misma muerte, si Él no los pidiera. No puedo evitar que ese evangelio ofenda a una sociedad que flota en amor propio. Esto sé: la predicación de la verdad de veras influye en el mundo y genuinamente cambia un alma a la vez. Eso sucede solo mediante el poder del Espíritu Santo, que da vida, que envía luz y que transforma el alma en perfecto cumplimiento del plan eterno de Dios. Su opinión o la mía no es parte de la ecuación. El reino no avanza por la ingeniosidad humana. No avanza porque hayamos escalado a posiciones de poder e influencia en la cultura. No avanza sobre la base de la popularidad en los medios de comunicación masiva o en las encuestas de opinión. No avanza sobre las espaldas del favor público. El reino de Dios avanza solo por el poder de Dios, a pesar de la hostilidad pública. Cuando proclamamos verdaderamente en su totalidad el mensaje salvador de Cristo, es franca y escandalosamente hiriente. Proclamamos un mensaje escandaloso. Desde la perspectiva del mundo, el mensaje de la cruz es vergonzoso. De hecho, es tan vergonzoso, tan antagónico y tan hiriente, que incluso a los creyentes les cuesta proclamarlo, porque saben que producirá resentimiento y ridículo. Avergonzados de Jesús. No estoy seguro de si usted ha notado, como yo, lo difícil que es para los creyentes en televisión o ante el público decir el nombre Jesús. Incluso dirigentes evangélicos bien conocidos evitan ese nombre al hablarle a un público numeroso y evitan mencionar cruz, pecado, infierno y otros términos fundamentales de la fe.
Hablan mucho de la fe, de una manera general y poco comprometedora, pero esquivan cualquier afirmación que les exija adoptar una posición. En los días que siguieron al ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, muchos estadounidenses instintivamente buscaron valor y solaz en Cristo. Pero incluso allí, en un culto en la Catedral Nacional de Washington, D.C., que se transmitió en vivo en todo el mundo, un ministro cristiano elevó una oración en el nombre de Jesús, pero respetando a todas las religiones. A todas las religiones. A los druidas, a los que adoran a los gatos, a las brujas. El ministro cristiano de una iglesia cristiana no debe sentirse obligado a condicionar ni a pedir disculpas por orar al único Salvador verdadero. Pablo dio una afirmación impresionante en Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Quién se va a avergonzar de noticias buenas como estas? Si alguien encuentra la cura para el SIDA, ¿lo abrumaría la vergüenza como para no proclamarla? Si alguien descubriera una cura para el cáncer, ¿sentiría tan terrible vergüenza como para no poder abrir la boca? ¿Por qué es tan difícil mencionar la cruz? Aunque el mensaje de salvación que Pablo proclama era el mensaje más maravilloso e importante de la historia, el público y las autoridades lo habían tratado de manera humillante por predicarlo vez tras vez. Ya por aquel entonces, en su ministerio, lo habían apresado en Filipos, lo habían obligado a salir corriendo de Tesalónica, lo habían hecho escabullirse de Berea, se habían reído de él en Atenas, lo habían tildado de loco en Corinto y lo habían apedreado en Galicia. Tenía muchas razones para avergonzarse, pero su entusiasmo por el Evangelio seguía irreductible. Jamás, ni por un momento, consideró diluirlo por hacerlo más atractivo al público. En algún momento u otro de nuestra vida, como creyentes, todos hemos sentido vergüenza y hemos mantenido nuestra boca cerrada, cuando debimos haberla abierto. O, llegada la oportunidad, nos hemos escondido detrás de algún mensaje inocuo tipo Jesús te ama y quiere que seas feliz. Si usted nunca se ha sentido avergonzado por proclamar el Evangelio, probablemente nunca lo ha proclamado claramente, en su totalidad, tal como Jesús lo proclamó. ¿Por qué no puede el creyente ejecutivo de negocios testificar ante su junta administrativa? ¿Por qué el catedrático universitario creyente no puede pararse ante la facultad entera y proclamar el Evangelio? Todos queremos que nos acepten, y sabemos, como Pablo lo descubrió tantas veces, que tenemos un mensaje que el mundo rechazará, y que mientras más nos aferremos a ese mensaje, más hostil se volverá el mundo. Así es como empezamos a sentir vergüenza. Pablo superó eso por la gracia de Dios y el poder del Espíritu, y dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Es un ejemplo contundente para nosotros, porque sabemos el precio de la fidelidad a la verdad, el rechazo del público, la cárcel y al final, la ejecución. La naturaleza humana, en realidad, no ha cambiado gran cosa en toda la historia. La vergüenza y el honor eran asuntos muy serios en el mundo antiguo, tal como lo son hoy. Allá por el siglo IX a.C., el poeta épico Homero escribió: el bien principal era que hablara bien de uno, y el mal mayor que hablaran mal de uno en la sociedad. En el siglo I de nuestra era, el apóstol Pablo ministraba en una cultura sensible a la vergüenza, que buscaba el honor, y sin vergüenza alguna predicaba un mensaje vergonzoso respecto de una persona que habían avergonzado en público. Era un mensaje muy hiriente, era escandaloso, era necio, era insensato, era anacrónico. Sin embargo, como dice 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Era este escandaloso, hiriente, necio, ridículo, estrambótico, absurdo mensaje de la cruz, el que Dios usaba para salvar a los que creen. Las autoridades romanas ejecutaron a su hijo, el Señor del mundo, por un método reservado solo para las heces de la sociedad. Sus seguidores tendrían que ser lo suficientemente fieles como para arriesgarse a sufrir el mismo fin vergonzoso.
La venganza de la cruz. Predicamos un mensaje vergonzoso cuando predicamos a Jesús en la cruz. Morir crucificado era un insulto degradante, y la idea de adorar a un individuo que había muerto crucificado era absolutamente inimaginable. Por supuesto, no vemos hoy que crucifiquen a nadie como los lectores de Pablo veían en el siglo I. Así que en cierta medida el impacto se pierde para nosotros. Pablo, en cambio, sabía muy bien contra qué se levantaba. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, decía. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. El mensaje de la cruz es locura. Moria, en griego, que quiere decir fatuo, ignorante, insensato. Los versículos 22 y 23 nos dicen que los judíos buscaban señal. Si eres el Mesías, le habían dicho a Jesús, danos una señal. Esperaban algún prodigio grandioso, sobrenatural, que identificara al Mesías prometido y lo condujera a él. Querían algo espectacular, aunque Jesús les había dado milagro tras milagro durante su ministerio. Querían una especie de super milagro que todos pudieran ver y decir, esa sí es la señal. Esa es por fin la prueba de que este es el Mesías. Los griegos, por su lado, no se interesaban gran cosa en lo milagroso. No buscaban una señal sobrenatural. Lo que buscaban era sabiduría. Querían validar la religión verdadera mediante alguna noción trascendental, alguna idea elevada, algún conocimiento esotérico, alguna especie de experiencia espiritual. Tal vez una experiencia fuera del cuerpo o algún otro episodio imaginario y emocional. Los griegos querían sabiduría y los judíos querían señal. Dios les dio exactamente lo opuesto. Los judíos recibieron un Mesías crucificado, escandaloso, blasfemo, estrambótico, hiriente, increíble. Para los griegos, que buscaban conocimiento esotérico, algo altilocuente y noble, ese sinsentido sobre el eterno Dios creador del universo crucificado era una insensatez. Desde el punto de vista griego y romano, el estigma de la crucifixión convertía en un absurdo absoluto la noción del Evangelio que afirmaba que Jesús era el Mesías. Un vistazo a la historia de la crucifixión en Roma del siglo I revela lo que los contemporáneos de Pablo pensaban al respecto. Era una forma horrible de pena capital originaria, muy probablemente del Imperio Persa, pero otros bárbaros lo usaban también. El condenado sufría una lenta y agonizante muerte por asfixia, y se debilitaba gradualmente al punto traumático de no poder levantarse con los clavos que sujetaban sus manos, ni de empujarse con el clavo que sujetaba sus pies, lo suficiente para poder aspirar y exhalar. El rey Darío crucificó a 3.000 babilonios. Alejandro Magno crucificó a 2.000 ciudadanos de Tiro. Alejandro Janeo crucificó a 800 fariseos, obligándolos a contemplar cómo los soldados asesinaban a sus esposas e hijos a sus pies. Esto fijó el horror de la crucifixión en la mente judía. Los romanos llegaron al poder en Israel en el año 63 a.C. y usaron mucho la crucifixión. Algunos escritores dicen que las autoridades romanas crucificaron como 30.000 personas en esa época. Tito Vespasiano crucificó tantos judíos en el año 70 después de Cristo que los soldados no tenían espacio para las cruces ni suficientes cruces para los cuerpos. No fue sino hasta el año 337, cuando Constantino abolió la crucifixión, que la cruz desapareció después de un milenio de crueldad en el mundo. La crucifixión era una forma de ejecución repugnante, denigrante, reservada, para lo peor de la sociedad. La idea de que un individuo que murió en la cruz hubiera sido una persona excepcional, elevada, noble, importante, era absurda. Los ciudadanos romanos, por lo general, estaban exentos de la crucifixión, excepto si cometían traición. Las autoridades reservaban la cruz para los esclavos rebeldes y los pueblos conquistados, y para los ladrones y asesinos más notorios. La política del Imperio Romano en cuanto a la crucifixión llevó a los romanos a tener cualquier crucificado como digno de absoluto desprecio. Usaban la cruz solo para la escoria, para los más humillados, para los más bajos de los más bajos. Los soldados primero azotaban a las víctimas,
Luego las obligaban a llevar su cruz, el instrumento de su propia muerte, al sitio de la crucifixión. Los letreros que les colgaban del cuello indicaban los crímenes que habían cometido, e iban totalmente desnudos. Luego los soldados lo ataban o clavaban al travesaño, los izaban para colocarlos en el poste vertical y los dejaban allí colgados, desnudos. Los verdugos podían acelerar la muerte quebrándoles las piernas, porque eso hacía que la víctima no pudiera empujarse hacia arriba para poder llenarse de aire los pulmones. Si no les quebraban las piernas, la muerte podía tardar días. La ignominia final era dejar el cuerpo colgado allí hasta que se pudriera. Josefo describe múltiples torturas y posiciones de la crucifixión durante el asedio de Jerusalén. El dolor que sufría de todo ángulo posible y en toda parte posible del cuerpo, incluso las partes no mencionables. Los gentiles también veían a todo crucificado con el más completo desdén, y era una escena tan obscena que en la sociedad no era correcto hablar de la crucifixión. Cicerón escribió: la sola palabra cruz debería eliminarse no solo de la persona del ciudadano romano, sino de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. A todo esto se enfrentó Pablo y de lo que más hablaba era de la cruz. Podemos captar algo del profundo desprecio que los gentiles tenían por cualquier crucificado en algunas de las afirmaciones paganas en cuanto a Cristo. Las palabras garrapateadas en una piedra en un salón de guardia de la colina Palatina, cerca del Circo Máximo, en Roma, muestran la figura de un hombre con cabeza de asno colgando de una cruz. Debajo se halla un hombre en gesto de adoración y la inscripción dice: el examanos adora a su Dios. Tal repulsiva representación del Señor Jesucristo ilustra vívidamente el desdén del pagano por un crucificado, y particularmente por un Dios crucificado. La primera apología de Justino, en el año 152 después de Cristo, resume la noción de los gentiles. Proclaman que nuestra locura consiste en esto, que ponemos a un crucificado a un nivel igual al Dios eterno e inmutable. Locura. Si la actitud de los gentiles era mala, la actitud de los judíos era peor, e incluso más hostil. Detestaban las prácticas romanas y se mofaban de ellas más que los romanos. A su modo de pensar, el que acababa en una cruz cumplía. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque maldito por Dios es el colgado. Quiere decir esto que el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor mismo, recibió maldición. ¿Cómo podía Dios maldecir a Dios? Es absolutamente impensable que Dios maldijo al Mesías. Para los judíos era inconcebible. Veían la crucifixión no solo como un estigma social, sino como maldición divina. Así que el estigma de la cruz significaba, más allá de la desgracia social, la misma condenación divina. La Mishnah, que es un comentario de la ley del Pentateuco, producido en el siglo II después de Cristo, indicaba que se debía crucificar solo a los blasfemos y a los idólatras, e incluso en esos casos, los verdugos colgaban sus cuerpos en la cruz solamente después de muertos. ¿Cómo podía el Mesías ser blasfemo? ¿Cómo podía Dios blasfemar contra Dios? Los judíos se atragantaban con la idea de un Cristo crucificado. Hacía al Evangelio imposible de creer. ¿Piensa usted que tiene problemas en proclamar el Evangelio hoy? Imagínese a los primeros cristianos. Si decían la verdad, enfrentaban un obstáculo masivo. Sus afirmaciones eran locura, escandalosas, procaces, blasfemas, increíbles. Pablo no era un predicador de mensaje fácil. Dios mismo, en forma de Cristo crucificado, era el mayor obstáculo para creer en Él. Francamente, no parece que Dios pudiese haber puesto una barrera más formidable a la fe en el siglo I. No puedo pensar en una peor forma de mercadeo para el Evangelio que predicarlo así. Los gentiles tildaban al Evangelio cristiano de superstición perversa y extravagante y de ilusión enfermiza. Martín Engel, en su instructivo libro Crucifixión, dice: creer que el Hijo único y preexistente del único y verdadero Dios, el mediador de la creación y redentor del mundo, haya aparecido en tiempos muy recientes en la remota Galilea,
como miembro del oscuro pueblo de los judíos, e incluso peor, que haya muerto la muerte de un criminal común en la cruz. Se podía considerar nada menos que como señal de locura. Los dioses reales de Grecia y Roma se podían distinguir de los hombres mortales por el mismo hecho de que eran inmortales. No tenían absolutamente nada en común con la cruz como señal de vergüenza, y por ende tampoco con el que colgaron en la forma más ignominiosa y ejecutaron de la manera más vergonzosa. No en balde, los gentiles y los judíos detestaban el mensaje de Pablo. Era un mensaje que estaba más allá de la credulidad humana. No era un mensaje fácil para el que busca, sino un absurdo, hasta una obscenidad. La sabiduría hecha locura. Como si no fuera suficiente que la crucifixión llevara un estigma tan vergonzoso. También tenemos la vergonzosa sencillez de la cruz, un repudio a la sabiduría del mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 19, dice: Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tanto los judíos como los gentiles disfrutaban del complejo, especialmente los griegos en sus sistemas filosóficos. Les encantaba la gimnasia mental y los laberintos intelectuales. Creían que la verdad era conocible, pero solo para las mentes más elevadas. Este sistema más tarde se llegó a conocer como el gnosticismo, que es la creencia de que ciertas personas, en virtud de sus elevados poderes de razonamiento, podían avanzar más allá del haupoloi y ascender al nivel de iluminación. En tiempos de Pablo, podemos encontrar por lo menos unas 50 filosofías diferentes que repicaban en el mundo griego y romano. Entonces llegó el Evangelio y dijo: nada de eso importa, lo destruiremos por completo. Tomen toda la sabiduría del sabio, busquen lo mejor de lo mejor, a los más educados, a los más capaces, a los más listos, a los más astutos, a los mejores en retórica, oratoria y lógica. Busquen a todos los sabios, a todos los escribas, a todos los expertos legistas, a los grandes disputadores, y a todos ellos se les llamará necios. El Evangelio dice que todos son necios. La cita de Pablo de Isaías, del capítulo 29, en el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, tenía que ser una afirmación hiriente para su público. Estaba diciendo, básicamente, echaré por el suelo a todos sus filósofos y su filosofía. Nada era sutil en Pablo, nada vago ni ambiguo. Pero el mensaje no era de Pablo. Como nos recalca cuando afirma, está escrito. Literalmente, sigue escrito. Se yergue como verdad divina revelada que el Evangelio de la cruz no hace concesiones a la sabiduría humana. Pablo no era sino el portavoz de Dios. El intelecto humano no juega papel alguno en la redención. En el versículo 20, es como si Pablo estuviera diciendo: ¿qué piensan ustedes que pueden ofrecer? ¿Dónde está el escriba? ¿Qué contribución puede hacer el experto legista? ¿Dónde está el disputador? ¿Qué puede ofrecer? Todos son necios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el problema. La persona inconversa puede tener grandes poderes de razonamiento e intelecto, pero cuando se trata de la realidad espiritual y la vida de Dios y la eternidad, no tiene nada para contribuir. Ya sea en Atenas o Roma, en Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford, Yale, Princeton o en cualquier otra parte. Toda la sabiduría compilada que está fuera de las Escrituras no es más que necedad. Dios sabiamente estableció que nadie puede jamás llegar a conocerle por la sabiduría humana. La única manera en que alguien llega a conocer a Dios es por revelación divina y por el Espíritu Santo. La palabra final en cuanto a la sabiduría humana es que no tiene sentido. El hombre, por su sabiduría, no puede conocer a Dios. Un mensaje escandaloso. Pues bien,
¿Cómo puede entonces el hombre conocer a Dios si no es por medio de la sabiduría? Mediante la locura de la predicación. ¿Quiere usted que la gente conozca a Dios? Entonces simplemente predique el mensaje. Jeremías capítulo 8 versículo 9 dice: Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Si se rechazan las escrituras, no se tiene nada de sabiduría. Si se cambia el mensaje bíblico, no se puede predicar sabiduría. No tenemos licencia artística para predicar el Evangelio. Mire de nuevo 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y luego, en el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y los versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo estaba dando un solo mensaje. El poder de Dios por la palabra de la cruz es lo que salva a las personas. Los hombres son instrumentos para entregar este mensaje, pero el mensaje no surge de ellos, viene de Dios. Este es absolutamente el único mensaje que tenemos. Cualquier otro mensaje es falso y absolutamente inaceptable. Como Gálatas capítulo 1 versículo 8 declara, sin disculpa ni componendas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero el cristianismo ligero, que es tan popular hoy, ha sustituido otro mensaje que tratara de eliminar la ofensa de la cruz. Casi nadie en estos días tolera la exclusividad y supremacía de Cristo, incluso algunos que profesan ser cristianos. El mensaje de la cruz no es políticamente correcto. Es la singularidad del Evangelio, aparte de todo lo demás, lo que fastidia a la gente. ¿Puede usted imaginarse por un momento lo que sucedería si algún personaje célebre o dirigente político sencillamente dijera: soy creyente, y si usted no lo es, va a ir al infierno? Luego imagínese que alguien dijera: todos los musulmanes, hindúes, budistas y los que creen que puedan ganarse la salvación, ya sean protestantes de teología liberal o católicos romanos, y también todos los mormones y los testigos de Jehová van al infierno eterno. Pero yo me intereso en usted tanto que quiero darle el Evangelio de Cristo, porque eso es mucho más importante que las guerras en Medio Oriente, el terrorismo y cualquier política doméstica. No se puede ser fiel y popular de modo que escoja. Lo que Pablo estaba diciendo en 1 de Corintios es que el Evangelio choca con nuestras emociones, choca con nuestra mentalidad, choca con nuestras relaciones personales. Hace añicos nuestras sensibilidades, nuestro pensamiento racional, nuestra tolerancia. Es difícil de creer. Desdichadamente, por eso la gente hace componendas, y cuando las hacen, se vuelven inútiles porque Dios salva por esta verdad. La cruz, en sí misma, proclama el veredicto sobre el hombre caído. La cruz dice que Dios exige la pena de muerte por el pecado, mientras que nos proclama la gloria de la sustitución. Rescata al que parece. Los que perecen son los condenados, los arruinados, sentenciados, destruidos, son los perdidos, los que están bajo juicio divino por violaciones interminables de su santa ley. Si usted y yo no abrazamos al sustituto, sufrimos nosotros mismos esa muerte, y es una muerte que dura para siempre. El mensaje de la cruz no tiene nada que ver con las necesidades que se sienten. No se trata de que Jesús le ama a usted tanto que quiere contentarle. Se trata de rescatarlo a usted de la condenación eterna, porque esa es la sentencia que pesa sobre la cabeza de todo ser humano. Así que el Evangelio es una ofensa por cualquier lado que se vea. No hay nada en cuanto a la cruz que encaje cómodamente con la forma en que el hombre se ve a sí mismo. El Evangelio confronta al hombre y lo expone tal cual es. No se fija en el desencanto que siente. No le ofrece ningún alivio de sus luchas como ser humano. Más bien,
va al asunto profundo y eterno del hecho que está condenado y desesperadamente necesita que le rescate. Solo la muerte puede lograr el rescate, pero Dios, en su misericordia, ha provisto un sustituto. La doctrina aterradora. Una cosa más que se levanta en pleno camino de la creencia acomodaticia es la verdad de la soberanía de Dios. Hace años solía oír que se decía: nunca predique la doctrina de la soberanía de Dios cuando tengas inconversos en el público. Alguna gente de veras me aconsejaba que no lo hiciera. Pero esta es otra noticia hiriente para el inconverso. Dios es soberano y usted no lo es. Usted no es el capitán de su alma ni el amo de su destino. Usted no tiene el destino con sus propias manos. Según Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Los que creen son aquellas personas que Dios llama y atrae en su soberanía absoluta. Dios las llama porque las ha escogido. La palabra aparece de nuevo en el versículo 28. ¿Cómo puede alguien salvarse en semejantes términos? No le queda nada. Queda privado absolutamente de todo. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que si todo es obra de Dios, ¿por qué habría yo de cambiar el mensaje? ¿Por qué tendría yo que tratar de manipular los resultados? Versículo 31. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Mi amigo R.C. Sproul ha dicho: la doctrina favorita de Dios es la soberanía. Si usted fuera Dios, también sería la suya. Un maravilloso sentimiento como este ayuda a compensar por el disgusto que siento cuando escucho a los evangelicalistas contemporáneos atacar la soberanía de Dios. Su propósito en la elección es la salvación. Porque si Dios no salva a las personas, nadie las salvará. Esta es una verdad dura que muchos evangelicalistas prominentes niegan, y con ello roban a Dios la gloria y sobreestiman las posibilidades de los espiritualmente muertos. Un evangelicalista muy famoso dijo: sugerir que el Dios misericordioso, paciente, de gracia y de amor de la Biblia inventó una aterradora doctrina como la elección, lo cual nos llevaría a creer que es una acción de la gracia seleccionar solo a unos cuantos para el cielo, se acerca peligrosamente a la blasfemia. En otras palabras, dice que afirmar que Dios soberanamente salva a las personas por su poder es casi un insulto al carácter de Dios. Cabe aclarar que este individuo no dice de qué otra manera pueden salvarse. Otro escritor que encabeza un ministerio nacional insiste: la defectuosa teología de la preselección es un invento similar. Es un intento por eliminar la capacidad del hombre para ejercer su libre albedrío, lo que reduce el amor soberano de Dios a la acción de un mero dictador. Y según otro escritor, la elección hace que nuestro Padre Celestial parezca el peor de los déspotas. Otro añade que la doctrina de la elección es el esquema de la teología más irracional, incongruente, contradictorio consigo mismo y denigrante del ser humano que jamás ha aparecido en el pensamiento cristiano. Nadie puede aceptar sus proposiciones contradictorias y mutuamente excluyentes sin autodegradarse intelectualmente. Presenta por Dios a un tirano egocéntrico, egoísta, despiadado y sin remordimiento, y no exige que lo adoremos. Otro más dice: hace de Dios un monstruo que tortura eternamente al inocente, que elimina del Evangelio la esperanza de consuelo, limita la obra expiatoria de Cristo, resiste la evangelización, utiliza la discusión y las divisiones, promueve a un Dios pequeño, iracundo y criticón. Y esta es la que más asusta. Decir que Dios soberanamente escoge es lo más torcido que jamás he oído, pues convierte a Dios en un monstruo no mejor que cualquier ídolo pagano. ¿Qué concepto más torcido de la doctrina de la soberanía? Se basa en una noción deficiente del pecado y en una visión indebidamente elevada de los pecadores caídos. El hecho es que, según la Biblia, si Dios no abriera soberanamente los ojos de los ciegos espirituales, nadie jamás vería. Si Dios no atrajera soberanamente a los pecadores a Cristo, nadie jamás vendría. Como dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nada de este mensaje es atractivo. Creer en esta doctrina es vergonzoso, porque es irrazonable e ilógica, y ataca todo lo que el humano es en nosotros, todo lo que amamos de nuestra condición caída. ¿Qué vamos a hacer con esta imposibilidad? Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Allí es donde aterrizó Pablo. No se retractó de la verdad dura de la cruz, sino que más bien la abrazó, diciendo: no ando buscando una posición popular de la cual proclamar este mensaje, ni hacerlo acreedor del favor público. Predico la vergonzosa cruz porque eso es lo que se me ha dicho que predique. Dejo al poder soberano de Dios obrar mediante ese mensaje para producir una fe que descanse no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo.